por ejemplo, una discusión con los colegas es por qué ellos no están en condiciones de elegir a su rector, ¿no? La comunidad universitaria elegir a su rector, que es una cosa que Uruguay conoce desde 1958 por lo menos, y entonces eso se plantea, bueno, un espacio de construcción concreta de democracia revolucionaria, no burguesa, revolucionaria, pero que, bueno, parece una carencia, una de las cuestiones que se está discutiendo ahí. Ahora, todo eso dicho, con todo el respeto que esa experiencia fantástica de Cuba merece, de mantener erguida la bandera del socialismo en circunstancias en que quedó prácticamente sola, abandonada, bloqueada hace más de 50 años, con toda la gran prensa internacional en contra, con todas las campañas habidas y por haber para que se fueran de Cuba todos los profesionales, para dejarla inerme frente al poderío enorme de los Estados Unidos, que están allí frente a poco más de 100 kilómetros, ¿no? Y deseando que esa sociedad corrija sus carencias a la luz de Marx, ¿no? A la luz de Guevara, de otros pensadores, superando lo que haya que actualizar, pero manteniendo ese gran rumbo y evitando esa trampa mortal que a otros países que se llamaban socialistas, concretamente en Europa, los trajo de vuelta al capitalismo con todas las carencias enormes desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ecológico y demás, que están pagando ahora, ¿no? Todos esos pueblos. El capitalismo que a veces tiene carácter incluso mafioso, que son absolutamente inaceptables desde el punto de vista de un pensamiento que quiera una sociedad de tipo socialista. Pasamos la palabra. Como dice un presentador de la televisión francesa, pasamos la palabra a las 3.000 personas que están en la sala y él tiene 20 personas. Yo ya no sé lo que sí con el tiempo, así que me gustaría oír algo. Sí. Mauricio, dale. ¿Tenés? No, ¿qué voy a decir? Desde la filosofía, como siempre. No, yo lo que quería decir sin leer el libro y sin haber entrado, porque de hoy solo puedo decir una cosa, y es que no podría escribir un poema. Yo creo que es así, yo porque me llamo Mauricio. Y entonces, claro, justamente me falta esa convicción de marchar para adelante, pese a que todas las cosas objetivas y las experiencias vividas digan, pero no ves que no va más, y sigo para adelante. Entonces, a mí me gustó mucho el otro libro autobiográfico de Sirio, me impactó mucho, y me alegró mucho de que siguiera por este camino, y de que no siguiera solo, que siguiera contigo, porque los caminos no son nunca de un tipo solo, ¿no? Y hay pocas cosas que se escriban así. Las autobiografías suelen ser autobiografías de grandes personajes, no de un profesor y una profesora de una perdida universidad de algún lugar del mundo, por más que digan que son podoctores. No de un profesor y una profesora que podrán haber vivido más o menos bien, pero que en todo momento tuvieron en el corazón a todos los compañeros que la pasan mal y a todos los que en el mundo la pasan mal, volviendo atrás en los lugares donde en algún momento había esperanzas y apuntalando siempre a los pocos lugares que puedan aparecer como lugares de resistencia en sí. Y me parece que ese camino de la autobiografía, y hasta de la autobiografía con poemas, y a inventarse, no son caminos habituales, son muchas veces
caminos que lloran sobre la leche derramada, o que, al revés, exaltan el momento heroico y glorioso, que acá en el Uruguay fue muy característico, porque aunque no tengamos ninguna gloria, el relato es siempre épico y nunca patético, ¿no? Y entonces eso es lo que lo hace más patético, el haber sido épico y haber sido derrotado. Entonces, la experiencia de continuidad, de futuro, pensando en hijos, pensando en posibles nietos, pero pensando en cualquiera que pueda leer el libro, va por otro lado, que no es solo el decir, miren qué héroes que fuimos, miren qué mal que las pasamos, miren qué cosas teníamos antes que ahora ya no tenemos, qué cosas podríamos tratar, sino una esperanza abridora de caminos a quienes puedan buscar nuevos caminos, no presentando recetas, presentando experiencias, no cualquier experiencia, la experiencia de toda la vida. Y yo no sé si te lo ponía así, pero decir, antes que venga la novela histórica a rescatar lo que no se puede rescatar, y diciéndote, bueno, mirá, la situación fue así, interpretar lo que pasó en el pasado, si se podía haber sido o no sido de manera distinta, cuando el problema no es ese, es biografía, escritura de vida. Y por eso lo quiero felicitar. Gracias, Mauricio. A otro compañero, Pablo. Pasarle a William porque María le reclamó que en la radio nos dijo que eran primos. Ajá. Y bueno, yo no dije que éramos primos porque me olvidé. Es la verdad, no, ustedes les puede parecer un pretexto, pero en ese momento lo que pasa es que ahí en la radio no pasan muchas cosas que uno no las planifica y se olvida de cosas, y están mandando mensajes. Como dijiste vos, nos mandan miles de mensajes. Ya que estamos inflamos, ¿no? Inflación. No, bueno, yo me gusta mucho que hayan escrito eso, todavía no lo he leído. Hoy lo iba a ojear, pero resulta que llego a casa y lo agarra Sabrina, la hija de Fabiana, que tiene 14 años, y se pone a ojearlo, a mirarlo. Y entonces yo me iba a acostar, me acuesto un rato, siempre leo poco y duermo un rato, y me dice, ¿no lo querés? No. No le voy a decir que me lo dé, ¿no? Y bueno, después en otro momento podremos hablar de algunos temas que se hablaron de Cuba, que pensamos mucho y hablamos mucho, pero yo creo que no es el momento ahora. La compañera de Valdemar sí lo leyó, que hizo el trabajo conjunto de la edición del libro, ¿sí? Con Valdemar y con la hija. Sí, lo leí, me gustó mucho. Me pareció muy bueno, y lo mismo que opina el compañero, ¿no? Me parece que está muy bueno que hayan podido trabajar los dos juntos, contando sus historias de vida, sus experiencias, y principalmente, por lo menos para mí, las experiencias del exilio son muy interesantes porque conozco muy poco, o sea, podemos hacer un intercambio cultural, yo les cuento de la cárcel y ustedes me cuentan del exilio, pero creo que son experiencias muy diferentes y que también son muy, las experiencias de los exilios son muy fortalecedoras para los compañeros, ¿no? Así como sabemos que en la cárcel hubo compañeros que se quebraron, por un lado, y hubo compañeros que sobrevivieron, por otros muy bien. También en el exilio creo que pasó un poco eso, ¿no? Y está muy bueno aprender
de esa experiencia de ustedes y de las herramientas a las que tuvieron que agarrarse para seguir adelante, ¿no? Porque yo siempre digo, aunque parezca medio de humor negro, que estábamos mucho más cómodos en la cárcel que los compañeros que estaban en el exilio. En la cárcel estábamos todos del mismo lado y la reja estaba en el medio. En el exilio era mucho más complicado, ¿no? Estaba toda la realidad mundial, internacional y la del Uruguay y la tristeza de lo que era el panorama, ¿no? Del Uruguay en esa época. Entonces yo creo que es súper valioso lo que ustedes cuentan. Digo, no sé, digo, desde un punto de vista muy intelectual analizarlo, sino que más bien lo siento a nivel de experiencia, de vida, y de lo que son los afectos y lo que vale, lo que es el sentimiento de compañerismo, lo que es el mantener nuestros ideales en los momentos más difíciles, ¿no? Cómo los sostienen y cómo los seguimos alimentando también. Yo los quiero felicitar mucho también. De lo que vos dijiste, mira, yo creo que un año del exilio no vale un día de cárcel. Las condiciones de vida realmente, el exilio son el lujo, el hotel 5 estrellas, por más que en algunas circunstancias los compañeros tenían que revolverse, pero realmente creo que es incomparable, porque el simple hecho de poder saber elegir tu rumbo y caminar, etcétera, o sea, es una riqueza comparado con las condiciones durísimas de la cárcel que no tiene comparación. O sea, yo creo que lo que tendrían que escribir justamente las memorias cada uno es cada uno de los compañeros que estuvo preso, ¿no? Incluso con seguridad aflorarían muchas cosas que los personajes más conocidos no han dicho, o que lo han dicho de una manera que de repente les convenía más para el cargo político que ocupan o que piensan ocupar. Parece que surgirían muchas vivencias e informaciones valiosísimas para la historia cotidiana de lo que significó la prisión durante la dictadura. Una cosa muy cortita, mirá, yo te voy a decir una cosa. No conocí nadie que hubiera elegido dejar el exilio para venirse a la cárcel. Pero estoy seguro que había muchísimos, por no decir todos, los que estaban presos que si le hubieran dado el exilio, se hubieran ido al exilio. Claro. Dicho un poco a broma, pero muy en serio. Sí. Yo le reclamé al pajarito, para mí es el pajarito, como le decíamos allá en el pueblo, así, le reclamé que no puso lo que hicimos juntos, ¿no? Allá en el pueblo, que jugábamos al básquetbol juntos al mismo cuadro, y fuimos campeones, bueno, no te olvides. Sí. Y después leyendo el alias Roberto me vine a enterar que participamos en algo juntos también, ¿no? Por contar que participaste en una de las acciones, ¿no? Lo que veo que este libro con alias Roberto se montan muchos pasajes, toda la primera parte de alias Roberto fue la primera parte también de esto, ¿no? Que es tu experiencia, tu venida de Rivera a Montevideo, de medicina, de ahí tu militancia en la 15 y tu posterior, que no contás en ninguna oportunidad por qué esa salida. Solo mencionás una pequeña cosita, una pequeña cosita ahí. Pero ya lo hablamos con él, eso, ¿no? Que se va del país, luego a Argentina, luego a Chile y todo el periplo que recorre. Y lo meritorio para mí es en el exilio haber estudiado y haber logrado un título, ¿no? No de filosofía, ¿no? De un filósofo, todo, ¿no? Me pongo de pie delante, lo veo al viejo compañero que era acá, es todo un filósofo ahora, que nos dejaste unos libros otra vez a Marcelo Stefanelli y a mí, que no le pudimos entrar ninguno de los dos, te digo, me dijo Stefanelli, es un nivel que no le puedo entrar, ¿no?
Tenés que venir a hacer un taller después para... Pero está bueno, por lo que decía Nivia, el tema del exilio es muy poco conocido acá, ¿no? No se ha hecho la memoria del exilio, no hay casi nada escrito en el país. Sí hay textos, digamos, de lo que ha sido la experiencia acá, o alguna otra cosa. Pero el exilio es una cosa que falta para la memoria del país, ¿no? No entro a analizar la parte filosófica en el planteo comunitarista, que en el otro libro es mucho más amplio, mucho más profundo la propuesta que hace, ¿no? Están las dos compañeras y Luis, que está muy serio ahí, no hablaron todavía, para completar los miles de participantes. Eso. Del exilio tengo que decirlo, los hijos cuando nacían decían que son apátridas. Sí, eso no está, ese detalle no está ahí. Sí, que era algo... Sí, es un detalle importantísimo, ¿no? Porque, como dijo Guatemala, es un pantallazo, no tiene identidad. Cuando se entra, de repente hay que escribir algo más detallado y más pensado justamente. Ese es un detalle fundamental. Yo no me acordaba de María, los niños que nacían de los refugiados, en Bélgica por lo menos le daban una especie de cédula que decía apátrida, ¿no? Entonces eso ya te caracteriza una época y una situación. Que yo me imagino que incluso si un gurí después se pone a pensar sobre eso, le crea una cierta inestabilidad psicológica. Ese sería el tema de Enrique, ¿no? Para él la mía. Desde la psicología, ¿no? Claro. No, pero es importante, ¿no? Yo te doy una cosa. Disculpe, veo que hay algo en los jóvenes también, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, las personas que yo a veces ayudo, que terminan, no les cobro, yo me jubilé, tengo todas las cosas ganadas. Y creo que cuando ven un poco esto de la revolución, de nuestro sufrimiento, de lo que pasamos, cuando nos apretaban el gatillo y hacía un ruidito y no era la bala que iba, digo, que hay un rechazo, y capaz que hasta es natural que haya, porque quieren como construirlo, es como hacer una planchada. Ustedes hicieron construcción también, hice una cooperativa de Yuamuto, haces la planchada y no está muy bien hecha abajo, no está muy agarrada, le ponemos esa agarra arriba y se cae todo. Entonces tienen como miedo de ir viendo eso de la memoria, que es sagrada la memoria, ¿no? Porque la memoria es lo último que perdemos. Lo perdemos junto con todo el cuerpo, ¿no? Con la biología cuando se va. Pero la memoria es sagrada hasta el último día. Entonces yo creo que hay algo de la memoria de que hay miedo a la memoria. Hay temor a la memoria. Porque fue una memoria no muy linda. Mis hijos también la pasaron mal, yo tengo 3. La pasaron mal cuando me llevaban a mí. Obvio. Cuando me llevaban una vez, 2, 3, 4. Y que no sé si volvía para acá, y si me aparecía, me iba a buscarme 15 días, un mes, y no me podía ir porque yo, vámonos a la Embajada de México, me fui con Jerónimo, cuento porque está, y algunos compañeros, ¿no? Y resulta que había 4 en la puerta de la Embajada esperando que yo hiciera así no pude ir, y me parecía que era muy cobarde irme yo solo. Ustedes son 2 y tan bueno, hicieron la cueva familiar, trasladaron la caverna, ¿no? Íntima del humano, ¿no? A los lugares, cada lugar hacían una cuevita y por eso sobreviven efectivamente y amorosamente, ¿no? Está bueno, nada más que eso. Hugo me preguntó Sirio si decía algo y 2 reflexiones. Una, escuchando el domingo en Radio Sarandí a Marcelo Stefanel, yo no podía creer algunas de las cosas que decía, tenía una posición crítica con él. Una de ellas es el tema de los empleados públicos, con un total desconocimiento de la realidad. Pero el otro
preguntaron, ¿por qué todo este proceso para decir lo que dice, lo que argumenta? Como pensamiento mío. Él decía, por ejemplo, los empleados públicos acá en el Uruguay no tienen que hacerse problema de nada porque tienen la garantía de tener un trabajo. No van a ser nunca destituidos. Y hoy, en el gobierno de Tabaré, en el gobierno del PP, muchos empleados públicos fueron destituidos por cuestiones ideológicas y sindicales. Totalmente de acuerdo, ¿no? Bien. Ahora cambio de tema y paso a la biografía de Sirio. Yo me acuerdo de un compañero fallecido, el gordecido, Eric. Me decía, sería bueno que algún día Sirio comentara su participación en el Congreso del Grupo de Viña de Chile. No sé si ese tema lo abordás en el libro. No, nosotros llegamos inmediatamente después del Congreso que hubo en Viña del Mar. O sea, participamos en las reuniones posteriores. ¿Sí? ¿Y eso qué impacto tiene? ¿Qué opinión tenés ahora, tantos años que pasó? Bueno, yo no le he dedicado así, no sé, María, un espacio específico a ese tema, ¿no? Pero me parece que tuvo una importancia decisiva porque en aquel momento la dirección, que eran dos compañeros básicamente en aquel momento, toma el rumbo de construir el Partido Proletario. Y entonces adoptar oficialmente el marxismo-leninismo y decir que el MLN había sido derrotado porque había caído en un pensamiento pequeño burgués, militarista, foquista, ¿no? Y entonces ahí se traza un rumbo que va caminando dentro del MLN de lo que quedaba afuera, porque era otra discusión, me parece completamente diferente a la gente que estaba presa, toda la dirección histórica, digamos, ya estaba presa en aquel momento. Y si lo miro desde hoy, yo digo que dimos un paso atrás. ¿Por qué? Porque retomamos un discurso que en Uruguay ya lo había hecho mucha gente. Por ejemplo, los trotskistas, por ejemplo, la gente de los chinos, ¿no? Y algunos otros grupos menores como el MUSP, ¿no? Con esa idea bastante ilusoria de que vos te juntabas con un pequeño grupo, te autoproclamabas el partido de vanguardia representante de los proletarios, citabas mucho a Marx, a Lenin, a Trotsky o a que fuera, y entonces esperabas que el resto todos se convencieran de que vos eras la revolución socialista y, como dice incluso un documento del MLN, que los otros grupos se disolvieran por las andanadas verbales que vos le lanzabas. Entonces salías a repartir volantes y bueno, en la medida de lo posible tenías influencia en algún sindicato, algún gremio estudiantil y bueno, y la historia de Uruguay mostró, y creo que ese es un tema actual, no es un tema del pasado, que esos grupos nunca lograron crecer. O sea, siempre convencidos que eran el partido de la vanguardia de la Revolución Socialista, pero nunca lograron crecer. ¿Y qué es lo que había hecho el MLN? Ese es un tema actual que todavía no está desarrollado y de repente va a haber que desarrollarlo por el debate que hay. El MLN, a partir de la idea de Sendik y de otros compañeros, incluso algunos que están en el gobierno hoy y con los que uno tiene enormes diferencias, discrepancias, ¿no? Se dieron cuenta que había que inventar otra manera de participar en la política que tuviera un impacto social general y que captara a mucha gente que antes no estaba en la política. Entonces aquella idea del foco que en Cuba habían imaginado como el punto de arranque de una fuerza militar que después va creciendo y que termina derrotando militarmente al enemigo, ¿no? Acá pasó a ser una especie de instrumento de acumulación política. No era la derrota militar del enemigo la idea, sino era crecer políticamente. Y por eso la telaraña que empezó a construirse después con la creación del 26 de marzo original como prolongación del MLN. Y entonces ahí donde se pierde el rumbo en el momento en que se piensa que ese trabajo ya había cumplido lo que tenía que cumplir, que creo que es el documento
del Plan 72 que dice eso, ¿no? Que lo citamos rápidamente ahí, y que había que pasar al ataque directo de la fuerza represiva, y entonces viene el ataque del 14 de abril del 72, y ahí es donde la cosa realmente cambió totalmente de la perspectiva, y militarmente vino una derrota rapidísima, porque no había condiciones de imaginar un enfrentamiento militar en ese plan. Pero una cosa que se plantea en el libro es que el proceso parece que continúa, y el MLN derrotado militarmente, yo creo, María no me ha contradicho hasta ahora, que triunfa políticamente con la llegada de Mujica al gobierno, porque estoy convencido que Mujica está en la presidencia porque es para mucha gente el heredero de Sendik en la interpretación que hace la gente. Y ahí se plantea en el libro que el candidato a presidente obviamente tenía que haber sido Sendik, dentro de ese proceso de acumulación política, después que sale de la cárcel, que plantea el movimiento por la tierra y contra la pobreza, que plantea el Frente Grande, que plantea reformas constitucionales para hacer viable alguna de las ideas que tenía de reorganización de la economía, que obviamente combatía puntos básicos del capitalismo, reforma agraria de los latifundios más allá de 2.500 hectáreas, estatización de la banca, no pago de la deuda externa en aquellas condiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué pasa? Que ahí se da la gran ironía de que después que se logró acumular toda esa fuerza política, que en resumen venía de aquella idea original de Sendik, lo que se da es una acción gubernamental que no responde a aquellas ideas. No. O sea, se logró llegar al objetivo que se podía imaginar como el punto desde el cual se hacían transformaciones, pero ahí ya no se tenía las banderas, ni la voluntad, ni la decisión para hacer aquellas transformaciones. Y entonces en aquel momento en Viña yo creo que se dio ese paso atrás, se perdió el norte, y la prueba está que después, cuando se da la división del MLN, ninguno de los grupos que se dividió prosperó, ni como fuerza política, no logró hacer nada. O sea, la actividad va a recomenzar con el nombre del MLN y con la influencia del MLN después que la dirección histórica sale de la cárcel, y concretamente a partir de las ideas que viene a plantear Sendik. Una pregunta más. Mujica se plantea en las primeras elecciones que gana el Frente que el MPP pase a ser un partido. Insistió muchísimo al ser la fuerza más grande dentro del Frente, y después nadie habló más del tema. ¿Tenés alguna respuesta? ¿Te manijas alguna hipótesis de por qué eso? ¿Por qué no hablar más de crear un partido? ¿Conocés ese episodio? No, yo en relación a eso no tengo ni... O sea, no tenía ni la información. Claro, no tengo idea. No sé si María tiene sobre eso. Sí, algo escuché, pero fue como que se diluyó rápidamente. Sí. Sí, había Hay dos compañeras que no hablaron todavía, por eso. Vamos a dejar el lugar. Adelante. Bueno, ya es mi opinión de así me tocó ella después. No, lo vio más desde el punto de vista más filosófico de la vida de ustedes, ¿no? Que el libro no lo leí, los puntos que trata son todos de mi interés, y evidentemente el título también me parece hermoso, pero la calidez con que tú presentaste la situación, el entorno, el contexto, me parece que a mí me hace reflexionar en este sentido, y es una pregunta para cada uno por separado. ¿Y cuál es la conclusión? Ustedes desarrollan una vida que, si bien extremadamente jóvenes empezaron con un compromiso político, lo fue llevando. Y hoy seguramente hay algunos balances. Además de que confieso que he vivido, además los supuestos propios, porque claro, esa riqueza que han tenido, que fue producto de una injusticia social, bueno, pero eso se revierte en lo que cada uno va recogiendo, porque en medio de todas esas situaciones hay alegrías, hay esperanzas y hay dolores que nos forman, que nos hacen más humanos, ¿no? Y bueno, yo les preguntaría a cada uno por separado
si le tuvieran que decir a sus nietos una ley de vida, o algo similar, ¿qué parece? Es una conclusión de... bueno, no Como siempre... jóvenes tienen mucho para seguir armando. No lo vería como una conclusión. Sí, ¿no? sí. Es una historia de vida que continúa y que espero que continúe por mucho tiempo y con nuevas experiencias, y entonces no le puedo... la conclusión que podría dar es de que tenemos que continuar siempre pensando positivamente en ese otro mundo posible y tratar en nuestras acciones diarias de plasmar en la práctica, es decir, nuestros ideales para, podemos decir, contaminar, si nos parece que es justo, a nosotros, a los otros seres humanos que estén cerca y sobre todo, bueno, a nuestros hijos, es decir, para que las generaciones venideras sean generaciones con valores que muchos se están perdiendo, ¿no? Y bueno, con los valores que nosotros, porque nuestros ideales, ¿no? De justicia, de libertad, de consenso, de amor, ¿no? Y bueno, por eso digo que no podría ponerle como una fórmula, bueno, la conclusión es esta, ¿no? Como no hay una única conclusión. No sé si respondo a tu pregunta, en parte, y bueno, a ver qué otras... No, yo incluso faltan creo que 15 minutos, después nos cierran la puerta. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo María. No agregaría ni una palabra a lo que ella dijo. Queda por ahí. No. ¿Quién? ¿Tú qué pensás? ¿Qué te gustaría decir? No, me pareció bárbaro, me encantó la forma que tuviste de presentarlo, me encantó. Y lo que me impactó fue eso que dijiste, nos tuvimos que ir porque no teníamos posibilidades de estudiar ahí. Pensando en una cantidad de cosas, que acá se está haciendo muy difícil estudiar. En la universidad se está haciendo difícil estudiar, porque no hay lugar, en los liceos también se está haciendo difícil estudiar porque la enseñanza está horrible. Entonces, eso que planteaste y que dijiste, y queremos seguir soñando, me parece que está buenísimo, ¿no? Bueno, vamos a leer algo más. Felicitados. Pablo, vos no hablaste todavía. No, bienvenido sea el libro, la verdad que fue la presentación brillante, ¿no? Y la perspectiva que, si bien uno no le entró todavía al libro a leerlo, como es la verdad, pero brillante la presentación. Y bien, lo único que quería aportar, que hoy me enteré por la prensa, yo pensaba que Uruguay producía, la tierra del país producía alimento para 18 millones de habitantes, siendo que según el censo del Instituto Nacional de Estadística somos algo así como 3.300.000 personas, más menos, ¿no? Pero hoy me enteré que Uruguay produce alimento para 28 millones de personas, ¿no? Y dentro de esas 3.300.000, muchos de la clase trabajadora, excluidos sociales, gente que pasa mal y pasa necesidad, claro, evidentemente no tienen acceso directo y genuino a la soberanía alimentaria ni a la tierra, ¿no? Y bien, entonces un poco también este libro se enmarca también, me parece, como complemento de todo el tema también de la reivindicación del ideario y del plan de la lucha contra la pobreza de acceso a la tierra, ¿no? de Raúl Sendic. Entonces, bienvenido sea también toda esta perspectiva, ¿no? Que eso digo, por ese lado por lo menos la veo. Muchas gracias, Pablo. Tus palabras finales. Y yo quiero cerrar algo y trabajando, porque si no, ¿para qué vine? ¿No? Aquí estamos juntos. Yo creo que sí lo plantea en cuanto al tema del Che.
una cantidad de cosas fundamentales. La más importante es que nunca lo pudimos analizar, o me pongo home, yo lo adoré, pero siempre digo, no pudimos como sociedad, como gente en América Latina y en Cuba veo que también complicado, entenderlo realmente. El potencial que no es del intelectual así, ese intelectual que siempre dice sí, los intelectuales, ¿no? Como que, no, el Che fue guerrero porque tuvo que ser guerrero en ese momento. Si hubiera seguido viviendo, era otra cosa. Seguiría siendo médico o haría otra cosa. Pero lo importante es el mensaje que él deja de que las cosas hay que hacerlas desde el punto de vista de un saber científico. Yo me atrevo a decir cosas que no dijo, pero interpretando de lectura también de Debray, ¿no? Que él tenía la forma de llegar a entender las cosas y se hacían bien, fuera un saber comunitario, barrial, tal. O sea que el saber hay que engancharlo, no es el saber científico, el académico, el universitario, el terciario, tal. Es un saber también de la gente. El saber se sale de eso. Y si no se amasa ahí, no es un saber. Parte de la experiencia. Me quería quedar. Parte de la experiencia de la gente y Sí, también luchando siempre en lo para comunitario. compartir esa experiencia en una nueva película. Exacto. Creo que eso es científico. Que nos sentemos juntos y opine el diario del cerro de la esquina de qué le parece a él el tema, por qué ahora está llegando gente acá y no. Entonces tenemos que tener la opinión de todos, hacer el acta y saber bien cómo afirmamos revelando, ¿no? Un poco nuestro sociólogo. Revelando. Bueno, muchas gracias y vamos a